Normalmente, a ver, si alguien sufre un ataque físico en la calle, el cerebro activa una señal inequívoca, ¿no? Es algo primordial, o corres o peleas, es puramente instintivo. Totalmente. El famoso mecanismo de lucha o huida. Eso es. La amenaza es visible, el peligro es evidente y tu cuerpo, bueno, el cuerpo toma las riendas para garantizar la supervivencia. Pero claro, surge una gran incógnita cuando el atacante no lleva un arma de fuego, sino que resulta que vive en la misma casa. Ya. Y a veces ni siquiera es una agresión física evidente desde el principio. Exacto. ¿Qué sucede cuando el agresor está instalado en la propia mente de la víctima? O sea, distorsionando su realidad hasta anularla por completo. Porque cuando la mente se rinde y acepta esa manipulación, el organismo tiene que tomar el control para salvar la vida, y a veces lo hace con consecuencias, bueno, devastadoras. Es que esa es justo la frontera clínica. Ese punto donde el trauma emocional deja de ser una idea abstracta, algo etéreo, y se convierte en una crisis fisiológica real. Las heridas del maltrato psicológico, eh, no aparecen en una radiografía. Claro, no son un hueso roto. Exacto, no son un hueso que se pueda escayolar, pero el impacto en el sistema nervioso es igual de medible y, con mucha frecuencia, muchísimo más profundo y difícil de sanar. Pues hoy vamos a diseccionar precisamente este fenómeno. Contamos con una fuente de información que me parece excepcional, la verdad, es el testimonio. Valiosísimo, desde nuevo. Sí, sí, sí. Y al analizar este material, el objetivo no es simplemente repasar una ruptura sentimental complicada, ¿sabes? La misión de este análisis a fondo es desgranar la anatomía clínica de una relación con una persona de rasgos narcisistas. ¿Vale? Vamos a desglosar esto, porque hablamos de examinar los mecanismos de luz de gas o gaslighting, de entender cómo se forja esa telaraña mental. Y sobre todo de observar esa increíble y a la vez desesperada respuesta del cuerpo humano ante un estrés extremo y sostenido, que es algo que a veces pasamos por alto. Exactamente. Porque el testimonio ofrece un valor incalculable. Nos documenta el proceso desde el minuto cero, y esto es clave. A menudo la sociedad observa a las víctimas de abuso psicológico desde cierta incomprensión, juzgando el hecho de que no abandonen la relación a la primera señal de alarma. Totalmente. El típico ¿por qué no te fuiste antes? Eso es. Y este caso permite desmontar ese prejuicio por completo, mostrando paso a paso cómo opera la ingeniería del maltrato y cómo de forma maquiavélica utiliza las propias virtudes de la víctima en su contra. Claro, es que para entender la arquitectura de esta trampa hay que observar los cimientos, porque según los datos de la entrevista, la relación no comienza con gritos ni con control. Un entorno muy cercano, muy familiar. Sí, empiezan a salir cuando ella tiene 21 años, a los 23 se van a vivir juntos y pasan casi 8 años en una dinámica que la idílica. O sea, crecen juntos, personal y profesionalmente. Pero, y aquí viene el pero, hay un rasgo clave en el pero. Ella misma se describe como una persona extremadamente complaciente. Ahí está la clave. Alguien que ponía la felicidad de los demás sistemáticamente por encima de sus propias necesidades, sin saber establecer límites. Y lo fascinante aquí es cómo eso define todo lo que viene después. Ese rasgo es fundamental para comprender la selección del objetivo por parte de un perfil narcisista. Porque existe la creencia popular, bastante extendida, de que los manipuladores buscan personas débiles, rotas o sin carácter. Ya como presas fáciles, ¿no? Exacto, pero la realidad clínica demuestra justo lo contrario. Buscan perfiles de alto rendimiento emocional, buscan personas muy empáticas, generosas, vitales y sobre todo con una alta capacidad para el sacrificio personal. Madre mía. Es que el narcisista necesita una fuente inagotable de suministro emocional. Si intentan establecer una dinámica de control con alguien que pone límites estrictos desde el primer cruce de palabras, el manipulador simplemente abandona inmediatamente el intento. Claro, porque ahí no hay terreno donde cultivar la dependencia. Es decir, no buscan a alguien a quien puedan aplastar fácilmente, sino a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo de aplastarse a sí mismo, por amor, entre comillas. Una definición perfecta, sí. Es que me recuerda a la analogía esta de la rana en la olla a fuego lento, o incluso a esas actualizaciones de software en los móviles. A ver, explícame eso del software. Pues que no te cambian toda la interfaz de golpe para que no te asustes. Simplemente, cada vez que hay una pequeña actualización, los términos de privacidad cambian un poquito en segundo plano. Una semana compartes tus contactos, al mes siguiente tu ubicación en tiempo real.
Sí, sí, lo vas aceptando sin mirar. Claro, y para cuando te quieres dar cuenta, la aplicación tiene acceso absoluto a tu cámara y a tu micrófono, y tú mismo le has dado a aceptar en cada paso sin leer la letra pequeña. Esos 8 años idílicos parecen haber sido, pues eso, una larga cadena de pequeñas concesiones. Me parece que la analogía del software ilustra perfectamente el concepto clínico de la erosión de límites. El manipulador testea el terreno constantemente. Una pequeña falta de respeto aquí, una decisión unilateral allá, y como la víctima tiene ese perfil complaciente que comentábamos, pues cede. Cede para evitar el conflicto. Y supongo que lo interpreta como, no sé, como que está siendo madura. Exacto. Interpreta su propia sumisión como un acto de madurez o de amor incondicional. Durante esos años, la estructura de la identidad de la víctima se va desdibujando de forma casi imperceptible. Pero claro, mantener esa máscara del compañero perfecto durante 8 años tiene que requerir una cantidad de energía insostenible, lo cual nos lleva a preguntarnos qué ocurre cuando el guión exige, digamos, dar un paso hacia una realidad ya irreversible. El momento del compromiso real. Eso es. En 2021 deciden casarse y fijan la fecha para julio de 2023. Todo el entorno celebra la noticia. Sin embargo, hacia las Navidades de 2022, faltando unos 7 o 8 meses para la boda, el comportamiento de él sufre un cambio drástico. El clásico punto de inflexión. Sí, se vuelve frío, distante, apagado. Y aquí entra un detalle que sinceramente me parece maquiavélico. Es que está atravesando una crisis existencial e incluso afirma que va a empezar a ir a terapia. Es que el uso del lenguaje terapéutico como arma de manipulación es un fenómeno muy contemporáneo, y te digo que es sumamente eficaz. Al declararse en crisis existencial, el abusador logra varios objetivos simultáneos. Primero, asume el rol de víctima. Claro, activa el instinto cuidador y la altísima empatía de su pareja. Y segundo, crea un escudo impenetrable contra cualquier crítica. Porque exigir atención o explicaciones a alguien que supuestamente está deprimido o en crisis, socialmente se percibe como un acto de crueldad. A ver, espera un momento porque esto me cuesta entenderlo desde fuera. Hoy en día, que alguien admita que tiene un problema y diga, oye, voy a ir a terapia, se suele interpretar como un signo de inmensa responsabilidad afectiva. ¿Cómo es posible que algo tan positivo se convierta en una herramienta de abuso? Entiendo que choque, pero la clave reside en la intención subyacente. En una relación sana, la vulnerabilidad se comparte para construir intimidad y buscar soluciones conjuntas. Pero en el manual del manipulador, la vulnerabilidad fingida se utiliza para evadir responsabilidades. O sea, un escudo. Totalmente. Decir estoy mal, voy a ir a terapia, le otorga a esta persona un salvoconducto perfecto para aislarse, mantener el móvil bloqueado y tener horarios erráticos. Es una fachada de falsa responsabilidad que encubre una doble vida. Porque, como se descubre más adelante en la historia, no había tal crisis existencial, sino otra relación paralela. ¡Qué barbaridad! Y claro, las grietas de esa doble vida no tardan en aparecer. En 2023, la situación llega a un punto crítico. Ella, lógicamente, conoce sus horarios al milímetro después de una década juntos. Claro, es imposible esconder algo así tanto tiempo. Pues un día, él llega a casa a las 9 de la noche diciendo que venía de trabajar. Lo confronta directamente y le dice que sabe que está mintiendo. Él acaba confesando que venía de estar con una compañera de trabajo. Y ahí es donde entra la justificación manipuladora. Exacto, pero es que la justificación que ofrece para haberle mentido es alucinante. Dice que se lo ocultó, y cito, para que a ella no le sentara mal. A Peños jamás había sido celosa y que él trabajaba rodeado de mujeres sin que a ella le importara lo más mínimo. Esa justificación, por absurda que parezca, es el núcleo operativo del gaslighting. O sea, no se trata solo de tapar una infidelidad. El mecanismo es muchísimo más perverso. ¿En qué sentido? En que, al decirle, te miento porque tú te vas a enfadar, el manipulador está transfiriendo la culpa de su propia transgresión a la víctima. Está, literalmente, reescribiendo el historial de la relación, inventando una irracional que nunca existió. ¡Qué locura! El objetivo final del gaslighting es dinamitar la confianza que la víctima tiene en su propia memoria, en su percepción y en su propia cordura.
A ver, me tengo que detener aquí porque creo que este es el punto donde cualquiera que escuche la historia desde fuera se frustra muchísimo. Le pilla en una mentira flagrante sobre una compañera de trabajo, además empieza un secretismo absurdo, él se encierra en el baño con el móvil, cambia los patrones de desbloqueo, pone códigos con huella dactilar, o sea, las pruebas son abrumadoras. Son innegables, sí. Entonces, ¿por qué una persona inteligente, que tiene la mentira delante de sus narices, no hace las maletas esa misma noche y se va? Desde la barrera parece la única opción lógica, ¿no? Desde la lógica externa, sin ninguna duda. Pero claro, desde la psicología interna de la víctima opera un fenómeno conocido como disonancia cognitiva, que en estos casos alcanza niveles paralizantes. Disonancia cognitiva. Sí, es el inmenso dolor mental que se produce cuando una persona intenta sostener dos creencias o realidades que son absolutamente incompatibles. Por un lado, forjada durante 8 altísimos años, Este hombre es mi compañero de vida, es bueno y me ama. eso es. Y por otro lado tiene la nueva evidencia empírica. Este hombre me miente en la cara, me oculta cosas y me manipula. El cerebro humano, biológicamente, detesta esta fricción. ¿No puede procesar las dos cosas a la vez? Imposible. Para resolverla, la mente tiene que elegir la opción que menos destruya su estructura vital en ese momento. Aceptar que la persona a la que amas y con la que te vas a casar es un fraude supone un colapso total de la identidad y de todo el futuro planeado. Ya es como saltar al vacío. Exactamente. Por lo tanto, el cerebro busca desesperadamente cualquier excusa para dudar de la evidencia y preservar la ilusión. Prefiere pensar, quizás he exagerado o quizás soy yo la que está provocando esto, antes que enfrentarse al abismo de la traición absoluta. Buf, es que esa explicación cambia por completo la perspectiva. La mente se miente a sí misma como mecanismo de defensa, literalmente para no romperse. Pero claro, esa decisión tiene un precio terrible. Un peaje altísimo. Porque cuando la mente se somete a esta presión insostenible y acepta la realidad impuesta por el maltratador, entra en juego la biología. Él entra aquí en una fase muy oscura, donde la sintomatología física toma el protagonismo. El organismo humano, que es una máquina de supervivencia implacable, empieza a enviar señales de alerta masivas. Y es que la somatización del trauma es la última línea de defensa. Cuando la mente consciente es silenciada por el abuso continuado, el sistema nervioso simpático, que es el que regula nuestras respuestas de lucha o huida, asume el control absoluto. El cuerpo sabe que convive con un depredador. Y los detalles clínicos que relata ilustran ese estado de alerta de forma de verdad sobrecogedora. Ella, desde esa empatía extrema que mencionábamos antes, asume toda la organización de la inminente boda para no estresar más a su pareja en su supuesta crisis, Cuidándole hasta el final. hasta el punto de que llega a ofrecerle aplazar el enlace. Y la respuesta de él es de una crueldad metódica. Se niega a cancelar la boda, pero le advierte que si finalmente no se casan, la culpa será exclusivamente de ella. Tela. La proyección de la culpa siempre presente. Y a partir de ahí, el maltrato psicológico escala. Él le repite constantemente que el problema es ella, que está loca, que necesita a un psiquiatra y que debería estar medicada. Y bajo este bombardeo diario, ella colapsa físicamente. Sufre ataques de ansiedad tan brutales que llega a hacerse pis encima por la falta de control de esfínteres que provoca el pánico. Es una respuesta fisiológica extrema al terror. Sí, y deja de dormir. Y lo más visible de todo, desarrolla una anorexia nerviosa fulminante que la lleva a pesar apenas 38 kilos. Su cuerpo rechaza incluso el agua, teniendo que acudir a urgencias para recibir hidratación por vía intravenosa mediante goteros. Si conectamos esto con el panorama general, analizar la anorexia en este contexto específico requiere separar los conceptos habituales. En el caso del maltrato psicológico severo, la restricción alimentaria rara vez tiene que ver con la imagen corporal. Ah, no. ¿Y con qué tiene que ver? Es un mecanismo de control inconsciente. Cuando un manipulador te despoja de tu autonomía, te convence de que tus percepciones son erróneas y domina cada aspecto de tu entorno emocional, experimentas una pérdida total de soberanía sobre tu propia existencia. Te quedas sin nada sobre lo que decidir. Eso es. En ese escenario de indefensión aprendida, controlar qué entra y qué no entra en el propio cuerpo se convierte en el último refugio de la voluntad. Es un intento biológico y desesperado por dominar al menos una pequeña parcela de la propia vida, aunque el método sea, lamentablemente, la autodestrucción. Aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez lo más retorcido de esta dinámica.
porque no es solo el deterioro físico de la víctima, sino cómo el manipulador instrumentaliza ese sufrimiento. Lo usa a su favor. Sí, él, viendo a su futura mujer pesando 38 kilos, conectada a goteros, en un hospital y sufriendo incontinencia por ataques de pánico, en lugar de horrorizarse o detenerse, utiliza esa misma situación para alimentar su propia narrativa. Se pasea por el entorno diciendo «Ay, estoy muy mal, tengo muchísima ansiedad», absorbiendo toda la compasión de amigos y familiares. Es que ese comportamiento expone la ausencia patológica de empatía estructural. En psicología esto se denomina parasitismo emocional. El agresor no solo causa el daño, sino que extrae un beneficio social de las consecuencias de ese daño. Increíble. Al presentarse como el cuidador sufriente de una pareja inestable, consolida su fachada pública de buena persona y de paso aísla aún más a la víctima, ya que el entorno asume que ella es la fuente del problema y él el mártir que la soporta. Y esa fachada impecable nos lleva al momento álgido de la disonancia, el día de la boda. De cara a la galería, el evento es espectacular. Él interpretó el papel del novio perfecto a la perfección, derrochando atención y sonrisas ante cientos de invitados. La máscara en su máximo esplendor. Exacto. Pero esa actuación magistral tuvo una fecha de caducidad extremadamente corta. Apenas 48 horas después, la realidad se impone de forma brutal. Porque los eventos públicos para ciertos perfiles manipuladores son simples escenarios. Escenarios donde validar su autoimagen frente a terceros. Una vez que el público desaparece y el telón cae, la energía invertida en mantener la máscara se agota rápidamente. Y vaya si se agotó. Se van de luna de miel. Y 1 o 2 días después de aterrizar, el trato cambia de la noche al día. Él actúa como si estuviera secuestrado, mostrando una frialdad absoluta. Llega al extremo de hacer videollamadas con la otra mujer y enviarse fotos delante de la propia Sofía. Sin ningún pudor. Sin ningún tipo de disimulo, sí. ¿Por qué este cambio tan repentino y descarado justo después de firmar los papeles? Bueno, la celebración del matrimonio marca un punto de inflexión en el ciclo del abuso. Hasta ese momento existía un mínimo riesgo de que ella cancelara la boda, lo que habría supuesto un daño inmenso a la imagen pública de él. Claro, el que dirán en el pueblo. Exacto. Una vez consumado el rito social, el manipulador percibe a la víctima como un activo ya asegurado. Y además, el factor geográfico es vital. Ah, claro. A miles de kilómetros de la red de apoyo de Sofía, en un entorno ajeno y con la barrera del idioma, el agresor siente que tiene el control absoluto del entorno. La impunidad que él percibe es total, y por tanto ya no hay ninguna necesidad de fingir. Pero ese exceso de confianza, esa exhibición impúdica de la mentira, comete el error de proporcionarle la certeza que necesitaba. Ella consigue finalmente pruebas irrefutables de la otra relación durante ese viaje. Textos, imágenes, y aquí por fin se produce el gran despertar. El momento clave. En lugar de procesar ese dolor en silencio, de intentar resolverlo ella sola para proteger la imagen de él, como había hecho con su propio colapso físico, toma una decisión crucial. Envía las pruebas a sus amigos y familiares en España. Y la respuesta del entorno es unánime y horrorizada. Le dicen, sal de ahí de inmediato, esto es insostenible. Y fíjate que ese envío de mensajes es el acto de rebelión que fractura todo el sistema de control. La regla de oro del maltrato psicológico es el aislamiento y el secreto. Mientras todo quede dentro de las 4 paredes de la relación, o en la habitación del hotel, el abusador es el dueño de la verdad. Nadie más puede opinar. Eso es. Pero al compartir las pruebas con el exterior, realidad objetiva en su mundo. La validación externa rompe la disonancia cognitiva. Ella confirma que no está loca, que su percepción siempre fue correcta. Y la reacción de él, al descubrir que ha sido expuesto, es aterradora. Pierde el control por completo. La violencia escala de inmediato a lo físico. Pasa de los zarandeos previos a lanzarle una mesa directamente a la cara en la terraza del hotel, provocándole una herida en el labio. Una barbaridad. Hay que detenerse a dimensionar el nivel de terror. Estar encerrada en hoteles al otro lado del mundo, conviviendo 24 horas al día con la persona que acaba de agredirte físicamente y que tiene ataques de ira incontrolables porque su secreto ha salido a la luz. Explica que su mente tuvo que disociar. Entró en piloto automático para sobrevivir los días que quedaban de viaje fingiendo normalidad. Es que la disociación en situaciones de terror extremo es un salvavidas neurológico extraordinario. El cerebro, ante una amenaza de la que el cuerpo físico no puede escapar,
Desconecta el procesamiento emocional para evitar un colapso psíquico irreversible. Como que te desenchufas por dentro. Literalmente. Permite que la persona siga respirando, caminando y respondiendo, mientras su conciencia se refugia en un lugar inaccesible para el agresor. Y en cuanto a la violencia de él, es la respuesta clínica conocida como herida narcisista. Herida narcisista. Sí, cuando la falsa identidad del manipulador es descubierta y expuesta ante terceros, su ego se fragmenta. Al perder la capacidad de manipular psicológicamente la narrativa, recurre a la fuerza bruta, que es la herramienta más primaria, para castigar a la víctima por el atrevimiento de haberle desenmascarado. Muy fuerte. Bueno, el regreso a España marca el principio del fin y el inicio de la reconstrucción. Al volver a su pueblo, la decisión inamovible de separarse en casas distintas. Esa red de apoyo que ha conocido la verdad y corta la relación de raíz. Un último intento de intimidación violenta por parte de él confirma que el contacto cero presencial es la única vía segura. Absolutamente necesaria. Todas las gestiones posteriores se limitaron a lo burocrático, siempre marcadas además por la negación constante de él, que jamás admitió la realidad ni mostró ningún tipo de arrepentimiento. Es que el contacto cero, cuando es posible, no es una técnica de venganza, sino una medida de contención de riesgos, pura y dura. La negación persistente del agresor, incluso frente a pruebas irrefutables, demuestra que intentar buscar un cierre emocional o una disculpa sincera de este tipo de perfiles es un esfuerzo inútil. Solo prolonga el daño. Hay un detalle en el relato que me resulta el indicador biológico más fascinante de toda esta historia. Cuenta que la primera noche que por fin durmió sola en su casa, separada de él, durmió del tirón. Después de meses de insomnio, ataques de pánico y ansiedad incapacitante, su cuerpo simplemente se apagó y descansó. Es una demostración empírica maravillosa de que la somatización no era una enfermedad endógena, sino una respuesta ambiental. El sistema nervioso, que llevaba meses inundado de cortisol y adrenalina escaneando el entorno en busca de amenazas, detectó por fin la ausencia del depredador. La amenaza se había ido. Exacto. Al sentirse seguro del perímetro, el cuerpo pudo desactivar las alarmas y permitir el descanso real. Y la forma en que gestiona el final público de la relación también rompe con muchos esquemas, porque en un pueblo pequeño, con pruebas en la mano, habría sido muy fácil ceder a la ira. Publicarlo en redes o destruir la reputación del agresor públicamente no. Hubiera sido lo habitual, sí. Sin embargo, opta por una salida elegante. Reúne a los padres y al hermano de él, les muestra las pruebas en privado y les dice algo así como: «Oye, esta es la realidad de lo que hace vuestro hijo. Tiene un problema profundo. Yo me aparto para sobrevivir. Ahora es vuestra responsabilidad ayudarle». Esa decisión es de una inteligencia emocional brillante. Esto plantea una pregunta importante sobre los roles que asumimos. En psicología de sistemas, existe el concepto del triángulo dramático de Karpman, donde las personas rotan entre los roles de víctima, perseguidor y salvador. Al entregarle la responsabilidad a la familia, la perseguidora vengativa, y simultáneamente renuncia para siempre al rol de salvadora que la había mantenido atrapada intentando curar los supuestos problemas de él. Abandona el triángulo. Es el acto definitivo de establecimiento de un límite infranqueable. Brutal. Inicia un proceso de recuperación inmenso. Terapia psicológica continuada para desprogramar el abuso, trabajo con un entrenador personal para recuperar la masa muscular perdida desde aquellos 38 kilos y un aprendizaje vital sobre cómo establecer líneas rojas. Un renacer en toda regla. Totalmente. Hoy, años después, se encuentra en una relación de pareja que ella define desde la salud y la individualidad. Habla de mantener, como ella dice, su parcelita, ese espacio propio, esa independencia emocional y financiera que garantiza que nunca más volverá a disolverse en las necesidades de otra persona. Y esto subraya la transición vital desde la codependencia hacia la interdependencia sana. Entender que amar a alguien no exige el sacrificio de la propia identidad. Las parcelitas de las que habla no son muros para aislarse de la pareja, sino estructuras de carga que permiten sostener una relación equilibrada, donde ambas personas permanecen enteras. Claro. Si observamos el panorama completo de esta historia, el aprendizaje que trasciende no es simplemente una guía para identificar manipuladores. La lección fundamental es la vital importancia de conocer, definir y defender nuestros propios límites desde el primer momento. La complacencia excesiva, esa necesidad compulsiva de agradar, de evitar conflictos y de anteponer el bienestar ajeno al propio, es el terreno abonado para el abuso. 100%. Proteger nuestra identidad no es un acto de egoísmo,
es el protocolo de seguridad más básico para transitar por la vida. Totalmente de acuerdo. Comprender las mecánicas de la manipulación, como el gaslighting o el aislamiento, nos proporciona inmunidad cognitiva. Saber poner nombre a lo que ocurre anula el poder del abusador, porque su principal arma, como hemos visto, es la confusión de la víctima. Pues entonces, ¿qué significa todo esto? Para concluir este análisis a fondo, quiero retomar la idea del inicio, esa desconexión entre lo que la mente se esfuerza en creer y lo que el cuerpo sabe que es verdad. El organismo como la alarma antiincendios definitiva cuando su mente estaba cegada por la negación. Una alarma infalible. Y esto nos deja una reflexión bastante provocadora para aplicar a la observación de nuestro propio entorno. Teniendo en cuenta esta capacidad primitiva y brutal del cuerpo humano para somatizar el daño psicológico que no queremos admitir, nos hace preguntarnos cuántas dolencias físicas cotidianas, cuántos problemas digestivos inexplicables, insomnios crónicos o fatigas extremas que inundan las consultas médicas hoy en día podrían ser en realidad los síntomas silenciados de relaciones, amistades o entornos laborales profundamente tóxicos que estamos tolerando por pura inercia. Da que pensar, desde luego. Es posible que en muchas ocasiones, para sanar el cuerpo, la receta más urgente no se encuentre en una farmacia, sino en hacer una limpieza radical de las personas a las que permitimos acceder a nuestra vida.